En el antiguo pacto, cuando ya entramos a considerar con la venida de Jesucristo un pacto nuevo, vamos a ver cuál es el propósito de este pacto nuevo. ¿Por qué no dejó Dios el pacto que ya existía con Israel? ¿Por qué después de Jesús Él no siguió reforzando, por decirlo de alguna manera, el pacto que ya Dios había establecido? Y aún los profetas antiguamente, antes de nacer Jesús y antes de comenzar su ministerio en la tierra, muchos de ellos, como Oseas, como Jeremías, ellos en su espíritu sabían que venía un nuevo pacto, que iba a haber un nuevo pacto. Y David, el rey David, es una figura del antiguo pacto, de cómo sería ese nuevo pacto que Dios había prometido para que se cumpliera a través de Jesús. Recuerden que cuando yo les hablo de los profetas, yo estoy hablando de siglos antes del nacimiento de Jesús. Es como si hoy en día nos dijeran a nosotros: bueno, yo veo que Dios ha prometido que en los últimos tiempos va a haber, ¿será que está ocurriendo o no? Por ejemplo, Él ha dicho que pondrá señales en los cielos y que esas señales serán para nosotros señales de conocer que los tiempos, los últimos tiempos y la venida de Jesús se está acercando. Pues uno comienza conociendo la palabra, porque es necesario conocer lo que dice la palabra, y comienza a ver estas señales, porque habla de terremotos en la tierra, habla de muchas inundaciones, pero también habla de señales en los cielos. Entonces uno comienza a ver estas cosas que están sucediendo en la tierra y en los cielos con mucha frecuencia, y comienza uno a pensar: ¿será que? Pareciera que se estuvieran acelerando estas señales que Dios ha mencionado en su palabra. ¿Será que se acerca de verdad la segunda venida de Jesús? Pues la respuesta es sí. Si te has estado preguntando, es sí. Y David, él le agrega algo más, el rey David, a este pacto. Yo les decía que los personajes del Antiguo Testamento, que fueron estos personajes destacados en la historia de Israel, cada uno de ellos simbolizaba una parte del Mesías, una parte de su ministerio, una parte de sus características, de su llamado y su ministerio sobre la tierra. Y el rey David entra a demostrar una parte, un elemento más, porque Dios tiene un pacto con él. Aquí fue donde quedamos la semana pasada. Dios tiene un pacto con David como rey. Ya no es solo como sacerdote, o digamos, ya no es solo como ese Salvador que Moisés sacó a Israel de la esclavitud y los llevó a comenzar a entrar hacia una promesa que Dios les había hecho de la tierra prometida. Ya no solo a eso sumándose el sacerdocio, que Jesús vendría como el sumo sacerdote, que la tribu de Leví, recuerdan que les comenté que cuando Moisés subió a recibir la ley que Dios le había dicho que le daría, Moisés dejó al pueblo de Israel bajo la autoridad de su hermano, que era el sumo sacerdote Aarón. Y cuando él bajó después de 40 días, me imagino que les dio mucha impaciencia y seguramente perdieron toda fe diciendo: no, este se nos perdió allá arriba en esa montaña y ese ya no va a volver. Y los encontró adorando a un dios falso, porque habían hecho un becerro de oro. Cuando eso sucede, Moisés, muy indignado, inclusive tuvo consecuencias con esa reacción de su indignación y su ira. Cuando él ve eso, Moisés les pregunta a las 12 tribus de Israel: finalmente, ¿quién está por Jehová? O sea, si a mí me preguntan, yo digo: no, se desviaron todos, le dieron la espalda a todos y ya no quieren al único Dios. Porque la característica de Israel en medio de los demás pueblos era que ellos eran monoteístas, un solo Dios, Dios Jehová, Dios el que soy. Que le decía a Moisés: diles que ¿quién te ha mandado? Yo soy. Entonces, una sola tribu de las 12
se separan y se hacen a un lado y le dicen a Moisés que ellos sí están por Jehová, que son los levitas, y de allí nace toda el sacerdocio de Israel. Entra ya David cientos de años más tarde y Dios le dice que él será como rey. Este ya se vuelve un pacto real, de realeza, que fue anunciado a David por medio del profeta Natán. Bueno, después de esto ya vamos a entrar en el tema de hoy, que es este nuevo pacto, o también se llama el Nuevo Testamento. Testamento, vamos a ver ahora por qué se llama testamento y por qué se llama pacto. El tema continúa para poder ahora nosotros entender lo que llamamos el Evangelio. En el antiguo pacto no había evangelio, había los libros de los salmos, había los libros de los profetas, había los libros que se le atribuyen a Moisés, los primeros 5 libros, pero no había evangelios. Llega un tiempo en que nosotros nos referimos a este tiempo como el tiempo de la Iglesia de Jesucristo, como el tiempo de los discípulos de Jesús, de los apóstoles, etcétera, etcétera. Y este tiempo fue prometido también en Jeremías 31:31. Es prometido, es una renovación del pacto que Dios hizo con Abraham e Israel. Y es el mismo Dios que establece este antiguo pacto, que ahora está estableciendo un nuevo pacto y simbólicamente comienza, como quien dice, a profetizar, a demostrar a través de David, su reinado, su vida, qué es lo que va a suceder. Y las promesas fundamentales son una misma: yo soy tu Dios y tú serás mi pueblo. Ese es el mismo pacto. Yo cumplo con lo mío para ser tu Dios y tú cumples con lo tuyo para tú ser mi pueblo. Según estos términos, ¿cuáles son las reglas? Porque un pacto tiene reglas, hay reglas que estipulan ese pacto, que no se pueden quebrantar. Y esos son unos términos, como les decía antes, que cada uno establece, de los socios que hacen este pacto, de su comportamiento, de lo que debe hacer y de lo que no debe hacer. Perdón. Hay un acto de intervención divina para la redención de parte de un Salvador. Eso lo vimos en el antiguo pacto como Moisés. Pero yo les hago una pregunta: la intervención divina que hace Dios de llamar a Moisés y de enviarlo a Egipto para que saque al pueblo de allí que estaban en esclavitud y llevarlos hacia la tierra prometida, vemos en ese pacto que fue duradero y eterno, o fue por un tiempo en lo que se cumplió durante un tiempo. A ver, Moisés saca a Israel de Egipto, los lleva hacia la tierra prometida. Hay desobediencias, etcétera, etcétera. Entonces el camino, que era muy corto, resulta en que les tomó 40 años. Moisés no puede entrar a la tierra prometida, por lo mismo que les digo, una reacción violenta de ira, y Dios le dice que no puede entrar así, pero sí le permite ver la tierra que Dios les ha prometido. Y la generación que ha levantado Moisés con el liderazgo de Josué es el que se le permite llevar a Israel a entrar. Pero dice la palabra de Dios que la generación que salió con Moisés, ningún varón entró por el pecado y la desobediencia, y Josué entra con una nueva generación, haciendo la excepción de Caleb, porque Caleb entra con él, que él hace referencia a esa promesa que Dios ha hecho de la tierra prometida, y le dice: lo creí hace 45 años cuando tenía 40, y ahora de 85 estoy listo para entrar, dame ese monte.
¿Y eso duró hasta ahora? ¿Sí? ¿Estamos nosotros en la tierra prometida ya? No. No piensen en un nuevo pacto, piensen en lo que les estoy diciendo, el primer pacto, el antiguo pacto. ¿Estamos nosotros ahí en esa tierra prometida? ¿Estamos viviendo ahí físicamente, geográficamente? No. Sin embargo, nosotros sí conocemos de todo lo que Dios hizo a través de este antiguo pacto. Eso es lo que quiero destacar. Tú y yo somos parte de un nuevo pacto, Y ese nuevo pacto es diferente al primero, tiene muchas diferencias. En el pacto que Dios le comienza a hablar a David, ya le está diciendo que no es un pacto temporal, no es un pacto que va a terminar. Le está diciendo por primera vez, es una promesa, es un acuerdo que Dios está haciendo con la humanidad, diciendo, va a ser eterno. Cuando le dice esto a David, le dice también, incluye unas cláusulas que son condicionales, de bendiciones, y que si no cumplen ellos mismos van a traer sobre sí la maldición de la desobediencia. Comienza, como les dije, a entrar un concepto nuevo de la realeza. Y este nuevo pacto iba a ser marcado por un acto que Dios iba a hacer diferente al pacto anterior. ¿Qué era lo diferente? Está en Jeremías 31-33. Si ustedes pueden abrir, esta es la base, esto es lo más importante del nuevo pacto. Y fíjense que desde el antiguo pacto ya el profeta Jeremías lo comienza a anunciar, diciendo, esto va a ser un nuevo pacto que va a traer. No sé hasta qué punto los profetas entendían de verdad toda la revelación de lo que consistía este nuevo pacto que Dios haría con la humanidad. Pero ya el profeta lo comienza a declarar. ¿Lo tienen ya, Jeremías 31-33? Bueno, ahí está. Pero este es el pacto, vamos a leerlo juntos, ¿de acuerdo? Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. ¿Y qué dice Jehová? Daré mi ley, ¿a dónde? En su mente. ¿A dónde? La escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán, bueno, ahí faltó, por mi pueblo. ¿Cuál es la diferencia con este pacto? Hay algo totalmente diferente. Hago una pregunta. ¿Ustedes recuerdan qué fue lo que Dios le dio a Moisés cuando subió al monte Sinaí? La ley. ¿Y dónde se las escribió? En unas tablas de piedra. Le dio las tablas de la ley. O sea que ¿dónde estaba escrita la ley en el antiguo pacto? En unas tablas de piedra. ¿Y qué es lo que Jeremías está diciendo? Que en el nuevo pacto las va a escribir ¿a dónde? En la mente y en el corazón. Eso es muy diferente. Eso es muy diferente. Por eso les digo que este versículo es clave, porque ya Dios en su fidelidad comienza a anunciar siglos antes de la provisión del Mesías, ya Dios está diciendo, viene un nuevo pacto. Y este pacto ya no va a estar escrito en tablas de piedra, este pacto va a estar dentro de ustedes, en su mente, en su corazón, en el alma del hombre. Bueno, y este pacto haré con la casa, daré mi ley en su mente y escribiré en su corazón, y yo seré para ellos su Dios y ellos serán para mí mi pueblo. Exactamente. Bueno, nuevo pacto. Entonces, ¿con qué fue sellado el nuevo pacto? Si el antiguo pacto fue sellado con el sello, que era la prueba de que se había realizado el acto necesario de la muerte, del sacrificio, con el derramamiento ¿de qué? De la sangre, para que Dios recibiera este sacrificio, esta ofrenda que el pueblo de Israel le estaba dando, y así la sangre era lo que sellaba y lo que decía, bueno, tus pecados te quedan tapados, cubiertos
por 1 año más. Siendo así, ¿cuál sería la señal, cuál sería lo que sellaba el nuevo pacto de que Dios estaba hablando con el Mesías que enviaría? El derramamiento de sangre, el derramamiento. Muy importante, no solo la sangre, es el derramamiento. No fue que se chuzó el dedo y dio su sangre. No, fue el derramamiento por el sacrificio de su ¿qué? Su vida entera. Él dio su vida entera y el derramamiento de su sangre. Esa sangre es el sello del sacrificio de la muerte de Jesús, ese derramamiento de su propia sangre. Y dice más adelante en Hebreos, vamos a ver ahora el libro de Hebreos, que Él llevó su sangre y se la presentó ante el Padre. Esa fue la prueba. Eso fue lo que Él mostró para comprobar que Él sí había muerto y había derramado su vida, porque Levíticos dice que la vida está en nuestra sangre. Por eso las transfusiones de sangre son tan delicadas, porque si el hombre no tiene sangre, no importan los órganos, no importan las piezas de su cuerpo que tenga, si no tiene sangre, no podemos vivir. Es indispensable la sangre, ¿o no? Por eso Levíticos dice, la vida está en la sangre. Y Jesús demostró que entregó su vida al derramar su sangre por la salvación de la humanidad. Por eso en la última cena, lo que nosotros llamamos la última cena, porque fue la última vez que Jesús se reunió con sus discípulos, que es lo que celebramos el Jueves Santo, o sea, el jueves de esta semana. Y lo que Él está diciendo es que lo hagan en memoria de ¿qué? Cuando Él estaba con la copa y estaba hablando de la copa, estaba diciendo que eso era simbólico en memoria de lo que iba a pasar con Él. Seguramente los discípulos no le entendían, porque aún Él no había muerto, aún no había habido derramamiento de sangre. Pero después vemos que la palabra dice que cuando nosotros aquí tomamos la cena, que la semana entrante es primer domingo del mes y tomaremos la cena del Señor, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros creemos que aquí no usamos vino, sino que usamos ese jugo de uva que es preparado especialmente para la cena, simbólico de la sangre de Jesús. ¿Estamos creyendo que ese jugo de uva se nos convirtió en la sangre literal del que murió en la cruz? No. Estamos creyendo que es recordándonos que hubo un Mesías, un Cordero que Dios mandó perfecto, que escogió dar su vida por nosotros, para que con el derramamiento de su sangre sellara ese nuevo pacto que dice la palabra de Dios que es nuevo y es mejor. Ahora vamos a ver por qué. Y cuando tomamos el pan, ¿estamos creyendo que ese pan se convierte literalmente en el cuerpo de Jesús y que nos estamos comiendo el cuerpo de un ser humano? No. La palabra de Dios dice que lo hagamos en memoria de. ¿Por qué? No podemos dejar de recordar que el Mesías, el Salvador, el Cordero de Dios, entregó su cuerpo por nosotros, para que a través de ese sacrificio nosotros pudiéramos entrar a la familia de Dios, nacer de nuevo y ser hijos de Dios y ya no solo la creación. Eso es lo que conmemoramos, recordamos, para que no se nos olvide quiénes somos y por qué y quién fue que nos dio la salvación. Somos ministros de un nuevo pacto, dice la palabra de Dios. 2 Corintios 3:6. Puedes abrir a 2 Corintios 3:6. Este nuevo pacto que Jesús hizo por ti y por mí nos permitió ahora ser ministros de un nuevo pacto. Vamos a leerlo en voz alta. ¿Listos? El cual, cuando dice el cual, se está refiriendo a Dios, porque ya viene hablando acerca de esto. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino ¿de qué? Del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. No me leyeron todos.
El proceso de leer en voz alta es muy importante, ¿sabes por qué? Si tú no estás participando con otro sentido más allá del oír, no estás teniendo la misma probabilidad de retener lo que estás oyendo. Porque la psicología y aún la medicina dice que entre más de tus sentidos se involucren en el proceso de aprendizaje, más retienes el mensaje. Entonces está bien oír, pero es muy necesario también leer. Por eso les digo, abran su Biblia o si lo ponen aquí también lo pueden leer. Además de eso, hablarlo. Porque cuando tú lo hablas, ¿qué dice la palabra? La fe viene por oír la palabra de Dios. Vamos a volverlo a leer en voz alta. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. ¿A quién hizo? ¿Quiénes somos nosotros? Yo, tú, todos. Bueno, no de la letra, no nos hizo de la letra, sino de qué? Del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Eso también está dentro del contexto de que si tú lees la palabra de Dios, única y exclusivamente, de una manera literal, esto dice esta, y tú no permites que el Espíritu de Dios te dé la revelación de la aplicación a tu vida, esa letra es lo que causa la religiosidad. Esa letra leída tal cual es lo que causa tantos desvíos doctrinales y tantas sectas se crean por eso, porque no permiten, lo sacan de contexto y no permiten que el Espíritu de Dios revele qué significa, unido con otros versículos que hablan del mismo tema y dan el sentido completo de lo que el Espíritu de Dios nos quiere decir. Bueno, estamos hablando entonces que nosotros somos parte de un nuevo pacto que ya entra un elemento nuevo que es el Espíritu. Somos parte de un pacto que es del Espíritu. Y Pablo muestra la superioridad de esta si seguimos al versículo 7, en Hebreos 8:7. En Hebreos 8:7 dice, porque si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, o sea, si hubiera sido perfecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para un segundo pacto. O sea, si el primero hubiera sido perfecto, ¿qué necesidad teníamos de tener un nuevo pacto? La evidencia de que es necesario un segundo pacto es porque el primero no fue perfecto, no fue completo. Ahora, ¿que fue malo? No. Dios lo instituyó, no fue malo. Pero no fue completo. ¿Por qué? Porque lo que les dije al comienzo, fue temporal. No era un pacto eterno. Y Pablo está diciendo que este pacto es un pacto mejor, porque está establecido sobre mejores promesas. Ahora vamos a leer eso. Y este nuevo pacto fue dado por Dios. En ambos pactos, el que lo dio fue Dios. Y este también lo dio Dios, instituido por Él, por Jesús, para Jesús ser ese cordero perfecto, para Jesús ser ese sacrificio perfecto y para que por medio de Él el Espíritu de Dios pudiera entrar en nuestros corazones y tener ese pacto eterno viviendo en nosotros y nosotros poder entonces ser hijos, nacer del Espíritu de Dios y ser hijos de ese Dios vivo. Otra cosa es que este nuevo pacto, dice la palabra, que abunda en mayor gloria y mayor esplendor por un ministerio que se llama, que tuvo Jesús y que nosotros somos, ¿qué dice aquí de lo primero que dijimos? Ministros competentes. Entonces tú y yo somos ministros para ministrar un pacto que se destaca porque es un pacto ya no de condenación, como lo era el de Moisés, sino de justificación. Pero tú y yo somos justos porque somos buenos, no. Porque hacemos las cosas bien, no. Muchas veces no las hacemos bien.
La justificación viene por quien murió por nosotros. Él es el justo. Y esa justificación que Él logró en su muerte para toda la humanidad, eso es lo que yo soy ministro de, esa justificación para llevar a la humanidad. Donde abunda más gloria y esplendor, porque este pacto no perece, sino que es eterno y es permanente. Y si tú sigues leyendo ahí en Hebreos 8, vas a ver que los versículos 8 y 9 dice exactamente lo mismo. Es eterno, permanece y no perece. Vamos a entrar entonces ahora al libro de Hebreos, porque ahí vamos a ver todos estos conceptos. Primero, en este nuevo pacto hay un nuevo sacerdote, hay un nuevo sumo sacerdote. Ya no es el sacerdote, el sumo sacerdote del tabernáculo, que como yo les decía, una vez él moría, tenían que reemplazarlo con otro de la tribu de Leví. ¿Quién es este nuevo sumo sacerdote? Jesús. Que él ya entra de una vez y para siempre y no tiene que volver a entrar. El sumo sacerdote tenía que entrar a ese lugar santísimo una vez cada año. Ya Jesús entró por una vez ante el trono del Padre, le llevó la sangre que comprobó que la había derramado y había entregado su vida, y ahí se selló ese nuevo pacto y ya no tuvo que volver a morir y no tuvo que volver a entrar ante el trono para probarle a Dios esto. En Hebreos 7:27 dice, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, que es lo que estamos diciendo. Entonces, en este nuevo pacto hay un nuevo sumo sacerdote, que es eterno. Segundo, además, ¿qué es lo mejor que hay de este nuevo pacto? Que hay un mejor sacerdocio. ¿Recuerdan que les dije que el sacerdocio del antiguo pacto era de la tribu de qué? De Leví. Pero ellos morían y otra vez tenían que reemplazarlos y servían y bueno, una cosa y otra. El mejor sacerdocio es sin necesidad de cambio eternamente. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo muero, todos ustedes son parte del sacerdocio, no hay problema. Y eternamente seguimos siendo parte de ese sacerdocio, bueno, mientras estemos aquí en esta vida. Lo que quiero decir con esto es que no es de cierta tribu, no es de cierta familia, no es con ciertos requisitos. El único requisito es que creamos en la muerte y en la vida que nos dio Jesús eternamente y nacemos de nuevo del Espíritu de Dios. Entonces tú y yo formamos parte de ese nuevo sacerdocio. En los versículos 24 y 25, bueno, en el 23 dice que hay un mejor sacerdocio, en el 24 y 25 dice, mas por cuanto permanece para siempre este sacerdocio, tiene un sacerdocio inmutable. ¿Por qué? ¿Quién permanece para siempre? Jesús, el sumo sacerdote. Por esa razón, este sacerdocio, el de todos los creyentes, permanece para siempre y es inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Jesús es el sumo sacerdote, Él es el que establece un sacerdocio eterno y es por Él, es el único intermediario. No hay hombre ni mujer, nadie que pueda interponerse entre tu relación con Dios el Padre. El único que nos lleva al Padre es el único que murió por nosotros, es el único que dio su vida y derramó su sangre por nosotros y selló su pacto con su sangre, Jesucristo. Dios hecho hombre, nadie más. Hay un mejor sacrificio. El sacrificio del antiguo pacto era ¿cuál? Animales. Y el sacrificio del nuevo pacto ya no es de toros ni de machos cabríos. Ellos solo servían como una expiación parcial. Porque ahora la sangre de Cristo lo hizo una vez y para siempre. Vamos a leer Hebreos 9:12. Ya no lo van a poner. Mientras tanto, ábrelo tú. Deja tu Biblia abierta en Hebreos porque vamos a estar ahí la mayor parte del tiempo. Hebreos 9:12.
Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido ¿qué? Eterna redención. ¿Por qué este pacto es mejor? Porque está construido sobre mejores promesas. Mientras que el antiguo pacto era imperfecto, como lo leímos en Hebreos 8:7, y dice que se volvió obsoleto, dice que este nuevo es perfecto. Entonces vamos a leer en el en el 8:6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Es un pacto también que es perfecto y es eterno. El otro no lo era temporal. Y también fue imperfecto y se volvió obsoleto. En Hebreos 8:13, si sigues ahí un poquito adelante el versículo 13, ¿qué dice? Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. ¿Dice que fue malo? No. ¿Dice que fue incorrecto? No. Simplemente viejo. Y lo que da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. ¿Cuándo desaparece el antiguo pacto? Cuando Jesucristo viene y muere y resucita. O muere, digámoslo ahí, porque ahí está el sello del nuevo pacto. Cuando ya Jesús viene al mundo y entrega su vida con derramamiento de sangre en la cruz, ya ese nuevo pacto hace desaparecer al antiguo pacto. Por eso ya no podemos vivir bajo la ley del antiguo pacto. Porque cuando Jesús vino, antes inclusive de morir, Él dijo en el Nuevo Testamento: yo no he venido a deshacer a los profetas, ni los salmos, ni la ley de Dios. Él no lo vino a deshacer, sino que todo está cumplido en mí. Por eso es tan importante conocer el antiguo pacto, porque el antiguo pacto nos da el entendimiento del nuevo pacto. ¿Está obsoleto en qué sentido? Y aquí viene el problema de leer las cosas literalmente. Aquellas iglesias cristianas que dicen que el antiguo pacto ya no existe y no se debe estudiar, yo creo que es porque leen este versículo justamente y dicen que ya es viejo y ya se volvió obsoleto y ya desapareció. Pero no entienden que no es la letra. Están diciendo que para lo que significó la ley del antiguo pacto, eso ya fue reemplazado por la gracia y la justificación de Cristo. Mas no quiere decir que no debemos conocer el antiguo pacto, porque si tú y yo no conocemos todo lo que Dios hizo con Israel, todo lo que estableció, que es lo que hemos visto desde la semana pasada, no entendemos el porqué de la muerte de Jesús, o empecemos de la venida de Jesús a la tierra, de la muerte de Jesús, derramamiento de sangre, por qué la cruz, y eso qué tiene que ver para ti y para mí. ¿Se entiende? Yo diría un poquito teóricamente, pero cuando ya entendemos qué significa el pacto antiguo y el pacto nuevo, que es mejor, sobre mejores promesas, que es eterno, que permanece para siempre y no se acaba, ya veo yo, o sea, qué cosa tan maravillosa es este Dios a quien yo sirvo, del cual yo soy hija, que me ha permitido tener una justificación que no me merezco, pero por su Hijo Jesús, que dio su vida por mí, que me ha permitido ser parte de un sacerdocio que yo no me merezco, pero que por Jesús, el sumo sacerdote, me permitió a mí servirle a Él y servir a los demás, etcétera, etcétera. Es un pacto que tiene acceso directo a Dios.
En el antiguo pacto Israel no tenía acceso directo a Dios, ni aún los sacerdotes lo tenían. Era el sumo sacerdote el único que podía entrar a ese último lugar del tabernáculo que se llamaba el lugar santísimo, donde estaba el arca de la presencia de Dios. Voy a leer ahora de Efesios, en Efesios 2, 18 dice, acceso directo. Parece el nombre de ese, ¿cómo es una banda que se llama así? Acceso directo. Pero la verdad es que el concepto de tener acceso directo con Dios es un regalo de Dios para nosotros. Nada puede impedir entrar a su presencia, nada, todo lo contrario. El sacrificio del Mesías me permitió entrar y poder estar en la presencia del Todopoderoso. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. O sea, en el antiguo pacto, aunque hacían sacrificios, aunque mataban a los animales, aunque había derramamiento de sangre, aunque Dios lo aceptaba, esa obra de ese sacrificio no podía afectar mi conciencia, ni la conciencia de Israel. Eran actos que hacían que solo podían tapar, como digo, la consecuencia del pecado y las acciones de pecado que tenían. Pero ese hombre interior, mi conciencia, no podía tocar la conciencia de ellos. Sin embargo, con este nuevo pacto, justamente porque es del Espíritu de Dios, sí toca mi conciencia. Y dice aquí, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvas al Dios vivo. Porque por medio de Él, en el versículo 18, por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Es tan profundo este nuevo pacto, y que el Padre nos permita a nosotros, por su amor habernos mandado a su Hijo, y por el amor de Él y su obediencia de haber muerto y muerte de cruz con derramamiento de sangre por nosotros, obtener nosotros por gracia, porque es un regalo no merecido, este acceso directo al Padre, a poder estar con Él por el Espíritu. Posee también este pacto una mayor certeza, una mayor garantía en un juramento que es hecho por el mismo Dios, que dice, y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero con el juramento del que le dijo, juró el Señor, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote, le dice a Jesús, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, que fue eterno. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y por último, este pacto asegura la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente, en tu vida y en mi vida. Porque es una comunidad de un nuevo pacto que es tocado por el Espíritu que ya fue prometido, y ese es el sello de la garantía de la herencia que tenemos. El sello del pacto fue la sangre de Jesús. El sello de la garantía, que eso nos corresponde a nosotros, es el Espíritu de Dios. Efesios 1. O primero leamos 2 Corintios 1:22, el cual también nos ha sellado el Espíritu Santo y nos ha dado las arras del Espíritu, ¿en dónde? En nuestros corazones. Mas el que nos hizo para esto es Dios, quien nos dio las arras del Espíritu. En Él también vosotros habéis oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces, el nuevo pacto no es contrario al antiguo pacto.
El nuevo pacto tampoco refuta al antiguo pacto, sino que sí es el cumplimiento y la continuación del antiguo pacto. Que quede esto bien claro. El antiguo pacto no está anulado, que ya su efectividad ya es obsoleta porque entró un nuevo y mejor pacto. ¿Sí me entienden? El nuevo pacto ya no está escrito en tablas, sino en ¿dónde? En nuestra mente y nuestro corazón. Y es eterno, o sea que permanece para siempre. ¿Qué unidad hay entre estos dos pactos? Si yo digo que el nuevo pacto es un pacto que continúa y complementa y le da cumplimiento, al antiguo pacto, pues que ambos fueron instituidos por iniciativa de Dios, ambos, tanto el antiguo como el nuevo. Ambos fueron dirigidos al mismo pueblo, a Israel, pero el nuevo pacto ya le dirige a otro grupo de personas. Además de Israel, la nación escogida, le dirige el pacto a los gentiles, a los que no son nacidos de Israel. Ambos requieren un sello de sacrificio de sangre. Ambos tenían el mismo propósito. Dios instituyó el antiguo pacto porque les dijo: quiero morar entre ustedes, quiero ser su Dios y que ustedes sean mi pueblo. Iguales para el nuevo pacto. Y también ambos tenían el acuerdo de ser y hacer. O sea, tú y yo tenemos que ser hijos de Dios al nacer de nuevo. Y tenemos que hacer los requisitos y las normas que se nos exigen como hijos de Dios de vivir en santidad. Jesús dijo otra cosa cuando estaba vivo, y Él dijo que este nuevo pacto tenía algo más, dentro de las mejores promesas, algo más, que era un mandamiento nuevo. Un mandamiento nuevo. Este mandamiento, Él lo dijo en varias porciones de los evangelios, que os améis unos a otros. Eso es Juan 13:34. Que nos amemos unos a otros. Y tú dirás, pero esto existía en el antiguo. Lo que existía en el antiguo pacto era amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo. Aunque el prójimo ha tomado un concepto mucho más amplio, en verdad, el prójimo significaba aquellos que eran de la misma familia, que eran allegados, que eran de ellos mismos. O sea que en el antiguo pacto Israel tenía la orden de amar a los suyos. Pero ahora Jesús se va más allá. Y Él no solo se limita a los suyos, a tu familia, a tus hermanos, a los miembros de tu iglesia, sino que Él dice los unos a los otros, sin distinción, los unos a los otros, a todos. Y el resultado de este nuevo pacto se ve en ese nuevo mandamiento y se expresa como cuando estuvimos estudiando el Evangelio de Juan en el capítulo 17, que el mundo nos conocerá y creerá por ver el amor. No dice porque tengamos muy buena alabanza, o que seamos músicos muy diestros, o que seamos muy entregados en la intercesión. El mundo, estoy hablando, creerá porque cuando vea el amor expresado los unos por los otros, en todo lo que eso implica en la palabra de Dios. Y el propósito del pacto, bueno, entonces, en conclusión, ya aquí estamos terminando. Si la sangre de Jesús selló el pacto, ¿para qué la resurrección? Si con la sangre de Jesús ya tuvimos todo, el derramamiento, de la sangre de Jesús, ya tenemos todo, porque ese es el sello del pacto. Esa es la evidencia que Jesús lleva ante el Padre, que determina el veredicto de decir sí, ya hay una razón por la cual puede haber salvación para la humanidad. ¿Por qué la resurrección?
Y la semana pasada yo empecé diciéndoles que sin la resurrección no habría un fundamento para nuestra fe. ¿Recuerdan? Es que la resurrección, y con este concepto, aquí voy a terminar. ¿Por qué? Bueno, la semana entrante estamos celebrando no solo el aniversario de Comunidad Cristiana de Fe, gloria a Dios, 39 años, pero en el calendario cristiano se celebra la resurrección de Jesucristo, que es lo que se llama Pascua. El pueblo judío comienza su celebración de la Pascua el sábado. Nosotros celebramos la resurrección, que llamamos la Pascua, el domingo. ¿Por qué celebramos eso? En nuestros países de tradición católica no se destaca tanto la resurrección. Ahora últimamente ya la iglesia está dándole mayor importancia de lo que antes tenía ese domingo de Pascua. Se destacaba más lo que llamamos la Semana Santa. O sea, todo el tiempo de preparación a la muerte y todos estos días antes de que Jesús muriera en la cruz, y aún el día de la muerte de la cruz se celebraba mucho más que el domingo de Pascua. Ahora ya se celebra más y se debe celebrar. ¿Por qué? ¿Qué es entonces la resurrección? La resurrección de Jesús, oigan pues, la resurrección de Jesús culminó el cumplimiento del nuevo pacto de Dios con el hombre. Fue la culminación. Porque aunque Jesús subió y entregó su sangre al Padre ante el trono, era necesario que Él resucitara de la muerte. Era necesario, ¿por qué? Porque hasta el punto en que Él había muerto en la cruz y había derramado su sangre, y dice la palabra de Dios que Él descendió al infierno y estuvo ahí 3 días. ¿Por qué era necesario que resucitara? Primero, obvio, si no hubiera resucitado, se hubiera quedado muerto. No necesita mucho discernimiento para eso. Pero más allá que eso, si no hubiera resucitado, no hubiera vencido por la vida eterna y el poder del Espíritu de Dios sobre la muerte que lo tenía en el infierno. No hubiéramos tenido victoria. Y no hubiera podido ir Él a entregar la sangre, que era la prueba que Él tenía del derramamiento de su sangre, ante el trono, y decir: aquí está la evidencia. Es que todo lo que Dios hizo para salvar a la humanidad es un acto legal. Ojalá yo hubiera estudiado Derecho, porque creo que le hubiera sacado todavía más gusto a esto. Aunque papá siempre me decía que yo he debido estudiar Derecho antes de que conociéramos al Señor. Pero es legal, absolutamente legal. ¿Por qué? Porque ninguna fuerzas de las tinieblas, ni el mismo diablo, ni el mismo Satanás puede alegar la veracidad, la verdad y el poder de lo que fue la muerte, el sacrificio, el descender al infierno de Jesús y la resurrección sobre la muerte, porque la vida ganó y es victoriosa, y por consiguiente su iglesia somos victoriosos. ¡Aleluya! Eso sí se merece un aplauso grande. Gloria al Señor. Gloria a ti, Padre. Gracias, Señor. Pero fíjense, a mí me ha llamado siempre la atención, qué curioso, que con semejante acto tan poderoso como es la resurrección, que le da la victoria a su iglesia, ¿por qué Jesús le daba tanto énfasis en el nuevo mandamiento? Diría uno: eso no tiene poder, amarse los unos a los otros. Es de mucho poder.
porque humanamente es imposible amarse los unos a los otros. Imposible. Y solo Jesús en nosotros, a través de su Santo Espíritu, puede llevarnos a demostrar su amor los unos por los otros. Solo Jesús. Por eso ese acto es tan fuerte, que cuando tú sepas que hay alguien en la iglesia que esté enfermo, sí, ora por él, pero si puedes, visítalo, si puedes, llámalo. Que tú sabes que alguien ha tenido una tragedia en la familia, sí, por supuesto, ora. Pero anda más allá, y si puedes visitar, o si puedes llamar, o si puedes mandar un correo. Hoy en día hay tantas formas de comunicarse uno, amarse los unos por los otros. Y lo único que demuestra el amor de los unos por los otros son las acciones. No hay otra manera. Nuestras relaciones, empecé diciendo que el título de esta enseñanza son relaciones de pacto. Porque todo esto empezó, el pacto, porque el Padre quería tener una relación con su pueblo Israel y morar entre ellos. Y el nuevo pacto, que es mejor, eterno y permanece para siempre, bajo el cual vivimos tú y yo, es porque el Padre, a través de su amor por la humanidad, envió al único Hijo al mundo para que el que creyera en Él tuviera vida eterna. ¿Para qué? Porque sin estar nacido del Espíritu de Dios, tú y yo solo somos una creación de Dios, mas no un hijo que entra ante la presencia del Padre. El pacto siempre, su base, su razón de ser, es la intervención de Dios en medio de la humanidad con el corazón de querer tener una relación con nosotros. No solo Dios Padre, Jesús Hijo y Espíritu Santo, sino también una relación de nosotros, entre nosotros mismos. De comportarme contigo con amor, de comportarme contigo en integridad. En estos días tuvimos un ejercicio muy sencillo, pero de mucho valor. Y quiero decirles que me bendijo mucho el ejercicio. Voy a explicarles. Esto pasa todos los días. Padres con nuestros hijos, pastores con sus discípulos, todos los días. Jefes con sus empleados, todos los días esto sucede. ¿Y qué fue? Que teníamos un compromiso, esta persona, conmigo y con otros, adquirido con anterioridad. Y esta persona recibió una invitación muy tentadora, de mucha bendición inclusive, y era ministrar. Entonces, cuando me vino a decir a mí que no asistiría a la reunión, pues yo creo que se quedó desconcertado, porque yo lo miré, ¿cómo así? ¿Por qué? Claro que tuvo la cortesía de venirme a decir, porque muchas personas ni siquiera dicen, ni avisan. Muy descortés y muy falta de no solo de responsabilidad, sino de delicadeza, de pensar en el otro, que se quedó sin saber qué sucedió. Y yo le dije, ¿por qué? Entonces me dijo, uy, es que es una oportunidad y tan rico, y yo quería poder ministrar así. ¿Y? Pues es que solo es un momentico, y no es por decir que esta reunión no es importante, sino... Y yo, ¿y? Dije, tú ya tenías un compromiso adquirido. ¿Por qué aceptaste esa invitación si ya tenías algo adquirido? Bueno, y le expliqué. Obviamente lo bendije y que fuera y que lo hiciera. Lo que me llamó la atención fue que después de que terminó ese compromiso, nosotros seguíamos en la reunión y entró. No solo entró para participar, digámoslo así, de el tiempo que quedaba de la reunión, sino que lo que me llamó la atención fue que le pidió perdón a todos los demás. Los demás no sabían qué había pasado entre él y yo, porque cuando él vino a decirme, yo estaba ahí sola, aún no había comenzado la reunión y estaban apenas llegando. Y él volvió y pidió perdón. Y dijo, porque tal y tal y tal, tal cual como pasó. Él no se disculpó, él no se justificó y pidió perdón.
Por supuesto, le dije, claro que estás perdonado, que me pareció muy lindo porque se ve que de verdad entendió el concepto que yo le estaba transmitiendo. Todo esto viene a qué. Uno puede creer, eso, bueno, esa era una reunión. Resulta que la reunión es citada por mí. Entonces, lo que él haga tiene un efecto contra mí. Me puede ofender, me puede doler, me puede desconcertar. Y se ve que él permitió que el Espíritu Santo le reargüyera y se dio cuenta de esto. Entonces no solo regresó a poder aprovechar el final de la reunión, sino que también pidió perdón porque se dio cuenta que esa manera de amarnos los unos a los otros lo había hecho incorrectamente. Bueno, ya lo estoy llevando a esto y yo estoy dando esa conclusión. Porque se dio cuenta que no fue correcto lo que él hizo y pensó más en mí y en el equipo de trabajo que en él mismo. Eso es amarnos los unos a los otros, es considerar al otro más que a mí mismo, es pensar en el otro y sus necesidades. Hebreos 13:20 dice: el Dios que da la paz levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Jesús, por la sangre del pacto eterno. Y tengo una cita de un escritor cristiano muy conocido aquí, no tanto, que se llama N.T. Wright, y él dice: la resurrección de Jesús es el inicio del nuevo proyecto de Dios. No de robarlos de la tierra y llevarlos al cielo, sino de, pues esto es vocabulario de él, ¿no? De colonizar la tierra con la vida del cielo. De colonizar la tierra con la vida del cielo. Además, de eso es que se trata la oración del Padre Nuestro, ¿o no? Y dice también: la resurrección de Cristo es el hecho decisivo que comprueba que el reino de Dios verdaderamente ha sido lanzado sobre la tierra como lo es en el cielo. Eso también me encanta. Cerrando, la sangre es el sello del pacto de Dios con el hombre y la resurrección es la demostración del poder del Espíritu de vida que al vencer sobre la muerte, el Padre le dio a Jesús toda autoridad y victoria, palabra clave, legal. Legal sobre ella, legal sobre la muerte. La vida que conquistó Jesús es la obra legal y el derecho legal que la iglesia de Jesucristo fue dada por medio de Jesús sobre la muerte y las tinieblas, legal. La resurrección es la parte del pacto, en el sentido que podríamos decir de ser la primicia de la resurrección de Jesús, que le da a toda la humanidad la oportunidad de tener un nuevo nacimiento de su espíritu. Porque eso es como cuando uno nace de nuevo, uno dice: siento que empezó, siento que empezó algo nuevo en mí, siento que nací de nuevo de verdad, siento que hay una vida nueva, gracias, en mí. Y eso es lo que hizo la resurrección, fueron las primicias de nosotros poder también tener una vida nueva, sin esta vida nueva, o a este nuevo nacimiento, sin ese nacimiento ninguno hubiéramos podido ser partícipes de la nueva creación, porque 2 Corintios 5:17 nos han oído este versículo, repetirlo mucho, lo deberían memorizar aquí adelante con los nuevos creyentes: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Por eso tú y yo, al haber nacido de nuevo del Espíritu de Dios, somos portadores, somos embajadores de este nuevo pacto de Dios. Quiero que te pongas de pie y tú declares conmigo: al haber nacido del Espíritu de Dios, yo soy un portador, yo soy un embajador
Quiero saber si tienes ahí la lámina de la tumba. Aquí está una comparación de lo que acabamos de ver. A mano izquierda está el antiguo pacto representado, a mano derecha está el nuevo pacto. En el antiguo pacto estaba el sacrificio de animal con derramamiento de sangre, que solo tapaba solo tapaba los pecados del hombre. A mano derecha está la cruz con derramamiento de Jesús, que por una vez para siempre acabó con la condición de pecado del hombre, y el hombre puede llegar al Padre a través de Jesús. El segundo es, a mano izquierda, el sumo sacerdote que entraba al tabernáculo hasta el lugar santísimo donde estaba el arca de la presencia de Dios una vez al año. Y a mano derecha está Jesús. Entró una vez para siempre y no tiene que seguir entrando cada año. Lo hizo una vez por siempre, abrió el camino, el velo se rasgó y Él entró y nos permitió tener acceso directo con el Padre. Y abajo la ley escrito en piedras del antiguo pacto, pero en el nuevo pacto está escrito en nuestra mente y en nuestro corazón. Y ahora el otro, ahí está la tumba. La piedra se corrió, la de Jesús, pero miren, está la tumba de Buda, Mahoma, Lutero, Calvino, Marx, Darwin, está hasta Elvis Presley, hasta Sigmund Freud, John Lennon, y todos quedaron allí. El único que resucitó fue Jesús. ¡Aleluya! ¡Viva está! ¡Viva está! ¡Viva está! ¡Viva está aquí en ti! Y tú que estás sintonizado hoy, queremos darte a ti la oportunidad también de entregar tu vida a Jesús, el Cordero de Dios, el que ha resucitado, el que ha vencido sobre la muerte, el que vive, vivo está. A Él es la gloria, para Él toda la exaltación. Es sencillo, la palabra de Dios dice que si crees en tu corazón que Jesús murió y resucitó de la muerte, que tú puedes creer en tu corazón y declarar con tu boca para salvación. Entonces dilo: Jesús, creo en ti, te necesito recibir tu vida nueva, y hoy yo declaro que como Salvador mío te hago Señor de mi vida. Al salir por esa puerta estás entrando a tu campo misionero. Estemos orando por los 170 o más que van a estar esta tarde en el planchón de Santa Elena, orando por la protección del Señor, orando por las almas que van a nacer de nuevo allá, orando porque esta demostración de amor sea de los unos por los otros, sin importar la edad, ni la raza, ni la creencia, ni el color, nada, ni la religión, nada, sino el amor de los unos por los otros. El Señor los bendiga, los guarde y haga brillar su rostro sobre cada uno.